Japerín, vengace en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí de nuevo en Tokio con nuestro caro amigo Ryuki. Ryuki, ¿qué japer? Ah, qué bueno. Ahora estilo de caminando y hablando, estilo. Estilo caminando y hablando y ya viste que tengo el par de su de Versace para mordi que hay un poquitico de frío. Sí. ¿Y tú qué? Como estábamos diciendo, Ryuki, ¿cuál nos puedes contar lo que toca a tu tesa? Mi tesa, Un poquitico sobre el sujeto. Sí. Mi sujeto es ¿cómo se dice? El tema, el título es Home Run de voces. Es la creación sefaradí en 20 siglo. En el siglo XX. Siglo XX, sí, siglo XX. ¿Qué modo de creación? ¿Poesía o letricas? Sí, memoir de Elia Carmona. Elia Carmona. Y eso es no sefaradí, eso es muy importante. Eso es la interpretación de la retórica de Ángel Pulido, Fernando. La retórica de Ángel Pulido de los sefardíes, los españoles israelíes y la raza sefardí. Sí. Y eso es darwinismo social. Darwinismo social. Sí. Sí. Y sí, a mí siempre me atiró la atención el facto que usó raza. Sí, raza, sí. ¿De qué lo llamó raza y no gente o pueblo? Sí. Ataques de judíos como un instrumento de un poco colonial. Colonialismo. Sí, ansina es, ajá. Sí. Entonces, ¿te parece que llamarlo raza sefaradí es una categorización colonial? Sí, la gente sefaradí no tenía intención. Seguro. Hay este libro de Maite Ojeda, donde sí, habla de Modern sí, Sephardim, sí, y ahí dice que los sefaradín en la historia muchas veces fueron planeados como aliados coloniales, por ejemplo, en lo que toca a las embajadas, Sí. los pasaportes españoles y portugueses para los descendientes de sefaradíes. Sí. Esto fue siempre un uso colonial. Sí. Y también Miriam Moscona, la tela de cebolla, sí. por Miriam Moscona. Ahí está usando el ladino postvernacularmente. Y sí, eso es muy importante para entender la situación de ladino ahora. Estamos hablando mucho, pero no estamos caminando mucho. ¿Cuál te parece si vamos a caminar allí y a voltar y después continuamos la conversación? Sí. Esto es Hollywood. Ahora vosotros. Y tú, que ahora sí estamos caminando y hablando.